Muy bien, continuemos. Gracias. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Rusa? Creo que lo fundamental para cada uno de los que está acá presente es que la Revolución Rusa vive. La Revolución Rusa no murió, por más que hayan querido desaparecerla, por más que hayan querido matarla, no pudieron. Y vive no solamente en la historia, sino vive en la conciencia de cada uno de los que piensa y actúa continuando el camino de la Revolución Rusa. El gran paso, la gran conquista que significó la Revolución Rusa la constituyó el hecho de que por primera vez en la historia los obreros, los campesinos, los trabajadores, el pueblo tomó el poder. Por primera vez en la historia se abrió la puerta de la historia a una nueva forma de gobierno. El gobierno de los trabajadores, el gobierno de los explotados, el gobierno de las mujeres. Se abrió esa puerta. Ahora, podemos discrepar de las formas en que sucedió, pero no de su necesidad. Rusia era gobernada por 300 años por una familia, la familia Romanov. Una sola familia había controlado la vida y el destino de millones de seres humanos, ocasionando muerte, infelicidad. En aquella época, y es interesante la parte esta, el esclavo vivía en lo que se llamaba el Famulus. El Famulus era el lugar donde vivían los esclavos junto con el noble que era el propietario. Pero un poco sintomático de que de Famulus va a derivar después la familia, lo que conocemos nosotros como la familia. Y ahí saltemos hasta la Revolución Francesa. Del 11 al 14 de julio de 1789, el pueblo de París se levanta contra una monarquía, toma los símbolos fundamentales de esa monarquía, como fue la Bastilla, e instaura una autoridad, la autoridad de la Asamblea Constituyente, para definir cuál era la forma de gobierno que tenían que adoptar los ciudadanos de París y el pueblo de Francia. La realización de la Asamblea Constituyente implica una... ¿Quedan 5 nada más? ¿Qué fueron 10? Va a tener que desatar. Ya. Pero es otro hito fundamental, la historia de la Revolución Francesa. En este proceso se inscribe la elaboración teórica de Marx y de Engels que van a condensar desde una posición científica por qué la necesidad de una revolución que después se va a determinar que tiene que ser obrera, pero no porque tenga que ser que lo digan, sino por las razones históricas que va a ser obrera y campesina. Ellos desarrollaron un largo proceso para poder, intelectual, para poder demostrar esto. Ustedes conocen seguramente mejor que yo los libros. 1905, la primera revolución rusa. 1917, segunda revolución rusa. Octubre, toma de poder por parte de los bolcheviques. Y el inicio de una nueva época para la humanidad. O sea, eso marca una diferencia, como fue con la Revolución Francesa, una diferencia entre el antes y el después. Dejó de ser una quimera la tarea de tomar el poder por parte de los explotados. Y sin embargo, esa acción
lógicamente fue enfrentada por la acción de los ejércitos blancos que 12 países de ese momento organizaron contra la revolución. Fue Trotsky el que organizó el ejército rojo y el que derrotó a los ejércitos blancos, consolidó la revolución. Pero esa revolución cometió algunos errores. Cometió errores, por ejemplo, en el caso de los marineros de Kronstadt, donde fueron ejecutados muchos que se sublevaron contra la revolución en ese momento. Cometió errores desde el punto de vista de anular los derechos de los soviets, es decir, la democracia que había en los órganos que recién se habían formado. Y los soviets no eran otra cosa más que la prolongación de lo que fue la Comuna de París. Y sin embargo, teniendo el poder y esperando que se desarrollara y alentando que se desarrollara la Revolución Internacional, esto no sucedió. Y este hecho, después con la muerte de Lenin, se ve confrontado a un problema nuevo para nuestra especie desde el punto de vista de lo que hay que construir, es decir, que apareció al interior de la revolución una casta burocrática que fue encabezada por Stalin. Este es el Estado Mayor de Lenin en 1917. Rykov fusilado, Bukharin fusilado, Sverdlov muerto, Zinoviev fusilado, Kamenev fusilado, Trotsky en ese momento exiliado porque esto es del año 38, después asesinado por Ramón Mercader, Lenin muerto, Sokolnikov preso, Bubnov desaparecido, Dzerzhinsky muerto, Login muerto, Smilga fusilado, Kretinsky fusilado, Uritsky muerto, Koyantai perdida, Lomov perdido, Shongyang muerto, Berzin desaparecido, Muranov desaparecido, Arten muerto, Strasova desaparecida, Pilutin perdido, Yofet suicidado. Pueden ir viéndolo, por favor lo vuelven al final porque es un cuadro muy valioso. Bueno, el estalinismo significó el intento de destruir, de matar la revolución, de impedir que la puerta que se había abierto con la toma del poder, continuara desarrollándose. Y esta obra llegó hasta el punto que fue capaz de extender su largo brazo asesino hasta México, donde Ramón Mercader asesinó a León Trotsky, que había dado dos pasos muy importantes. Uno, formar la Corte Internacional como una continuidad de la batalla por Nuevos Octubres, y dos, había suscrito con Bretón el manifiesto surrealista, o sea, las propuestas para la cultura que hay que forjar. Yo quiero leer esto antes de terminar, no me da el tiempo. El poder, escribió Lenin en el momento de la toma del poder, ha pasado a manos del Soviet de obreros y soldados de Petrogrado. La abolición de la propiedad privada de la tierra, el control obrero de la industria y la creación de un gobierno de los soviets, siendo atacados por ejércitos blancos que están apoyados por potencias extranjeras. La propuesta era bien sencilla, aparentemente contradictoria con lo que vemos nosotros. El capitalismo tiene las bases necesarias para sustentar el desarrollo y el progreso de la humanidad, de acuerdo a lo que nosotros vemos hoy diariamente. Diríamos, y digo, no es posible ese desarrollo para la humanidad en los próximos 50 o 100 años. Cada vez la humanidad involuciona más. Un minuto. Se trata de poner al centro, desde mi punto de vista, que es el punto de vista de Marx, que lo planteó, la lucha contra la esclavitud asalariada. La esclavitud asalariada es el centro, el meollo del problema que limita el desarrollo de nuestra especie. La esclavitud asalariada se concentra, por ejemplo, con una fuerza impresionante como la que ha podido tener ayer en el caso de los jóvenes
que han ido a la Plaza San Martín para expresarse contra el nuevo intento de una ley laboral para someter a la esclavitud, ya no asalariada, sino una esclavitud real a los jóvenes. Entonces el problema de la esclavitud asalariada es un problema central, y termino con esto. Para poder aplicar ese programa contra la juventud, contra los trabajadores, los gobiernos cuentan con apoyos de dirigencias sindicales, de dirigencias políticas, ubicadas todas en el terreno de la llamada izquierda. La izquierda resulta ser la otra cara de la derecha, son las dos caras del sistema. Hoy lo ven a Arana en televisión planteando cómo ellos pueden mejorar el sistema de administración de el Estado. Pero el problema no es aquí quién va a administrar el Estado. El problema es cómo construimos otro Estado, porque este Estado ha colapsado. Este Estado está reventando todos los días, por todos lados. Y quiero terminar con lo siguiente. El daño más terrible que pudo hacer el estalinismo, la lucha por consolidar nuevos octubres, lo constituyó el hecho de que prostituyó la palabra marxismo, prostituyó la palabra comunismo, prostituyó la lucha de los trabajadores y de los pueblos por la revolución. Por eso traicionó la revolución en España antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso acá se ha repetido bajo otras formas, cuando por ejemplo este señor Abimael Guzmán levanta esta guerra civil, ¿no?, en nombre de una revolución, y lo que logra no solamente ser aplastados, sino que sean aplastados 70.000 personas en este país por las fuerzas de la represión y por ellos mismos, por Sendero Luminoso, por el MRTA, aplastados en nombre de una revolución para terminar o capitulando en la embajada de Japón o capitulando en la cárcel, como Abimael Guzmán. Pero el problema, ¿saben cuál es? Lo que dijo el otro día un general, el director de la Policía Nacional, que decía que en caso la policía tiene órdenes de que en caso ellos vean a cualquiera que está con una bandera, con la hoz y el martillo, lo van a meter preso. La hoz y el martillo es el símbolo de la revolución internacional de los trabajadores, y a eso no renunciamos. Lo ubico en el terreno de la Corte Internacional, de la lucha por la reconstrucción de la Corte Internacional, de la lucha por nuevos octubres, y creo que acabar con el capitalismo significa acabar con que cada año se negocien 1.460 billones, o sea, millones de dólares, solamente en el mercado de divisas. Esta es la economía de la timba, esta es la economía del casino global, esta es la economía donde Estados Unidos tiene el derecho de imprimir millones y millones y millones de dólares y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que ellos creen. La economía es una ciencia. Y ya reventará. Ya reventó el 2008, para volver a reventar. Pero lo que hay que hacer entonces es construir las organizaciones políticas necesarias vinculadas a los jóvenes, a los trabajadores, para que en el momento que reviente, porque la revolución no la decreta nadie. La revolución no la decreta un partido. Si alguien cree que va a construir un partido para decir, ahora vamos a hacer la revolución, se equivocó de cabo a rabo. Porque la revolución la hacen los trabajadores, la hacen las mujeres, la hacen los campesinos, la hacen los estudiantes, la hacen los jóvenes, la hacen el pueblo. Ellos son los que hacen la revolución. Y si hay un partido que está vinculado a ese movimiento, entonces la revolución tiene posibilidad de volver a ser obrera y campesina, como fue en 1917, y por eso estamos acá, y te agradezco que se reinaugure la Serpiente de Oro con un tema tan importante como los 100 años de la Revolución Rusa. Gracias. Muy bien, muchas gracias Lucho por tu excelente exposición. Toca la réplica a Julio Chávez, 10 minutos para tu... Muchas gracias. Buenas noches, muy estimados, muy amables por asistir aquí. Un saludo también a la Serpiente de Oro y a todos los organizadores que han hecho posible este conversatorio, esta charla y este debate de ideas. En realidad, yo quiero hacer una contribución crítica, ¿no?, sintética,
en homenaje y también con ese sentimiento de celebrar, ¿no?, los 100 años de la Revolución de Octubre, de la Revolución del Proletariado Internacional, o como se le llame, esa gran gesta que ocurrió, ¿no?, y que hicieron posible las masas obreras, militares y campesinos rusos. En realidad, miren, yo quiero situar el debate por encima de Stalin y de Trotsky, porque es muy típico, ya es muy tradicional enfocar la Revolución Rusa y inmediatamente sacar a colación que Stalin es un asesino y que Trotsky es un traidor. En realidad nosotros tenemos que ver la Revolución Rusa con otra perspectiva, con otros valores, y además hay que más bien relacionarla con temas que están ligados, por ejemplo, a las ciencias sociales. Las ciencias sociales, en un momento dado, en el hecho de la revolución, en el proceso revolucionario que se realizó en Rusia y que realizaron todos los bolcheviques, y que no voy a abundar en muchos datos, ni en fechas, ni en etapas, ni en procesos, porque creo que no viene al caso. El asunto es plantear acá un tema que nos lleva a una discusión pero orientadora. Tampoco no se puede plantear un tema que nos lleve a una confusión, a un pesimismo y a una desorientación, en lugar de plantear una actitud revolucionaria. Porque la mejor manera de rescatar esos valores, la mejor manera de continuar todas esas perspectivas que abrieron esos pueblos del mundo revolucionarios, es justamente por encima de cualquier tipo de conflicto, de guerra, de drama y desgracia que hayan vivido, rescatar una perspectiva hacia el futuro. Y aquí yo no he escuchado que se plantee una actitud revolucionaria sin caer en los tópicos de siempre. Yo creo que en este conversatorio más bien habría que, ¿no?, sacar como consecuencia un horizonte, una perspectiva y una promesa de vida para enarbolar nuevamente esos valores de la revolución que están alicaídos, que muchos los han olvidado y que muchos ya han renunciado y fatalistamente han caído en la pasividad, como si la revolución ya fuera algo imposible. Y entonces, por eso es que están, ¿no?, cayendo sobre nuestros hombros, sobre los jóvenes, sobre las universidades, ¿no?, todas esas ideologías derrotistas, todas esas ideologías fracasadas del fin de la historia, del fin de la filosofía, del fin de la revolución. Y yo creo que muchos también han sido presa de esas ideologías, ¿no?, pesimistas y de esas ideologías fatalistas que no nos conducen al desarrollo, digamos, revolucionario de la humanidad. Entonces yo pienso que más allá de los nombres de Stalin y de Trotsky, lo que ocurrió, el acontecimiento, esos 10 días que estremecieron el mundo, como dijo el norteamericano John Reed, que fue testigo, partícipe y se involucró y que los mismos marxistas rusos y que Rosa Luxemburgo y que el mismo Lenin reconoció a John Reed, que fue un joven norteamericano que participó en esa gesta y lo hizo de una manera, digamos, extranjera. Fue bien curioso que un extranjero, ¿no?, revelara de una manera tan nítida, con tanto sentimiento y con tanta objetividad, una gesta que ni los propios marxistas pudieron construir una imagen, ¿no?, digamos, no idílica, sino una imagen real de lo que significó esa toma del poder por los obreros y los soldados, ¿no?, en octubre de 1917. Entonces yo creo que yo me sitúo, ¿no?, en ese plan, ¿no?, en el plan de observar ese proceso más allá de los conflictos intestinos, más allá de los rencores y más allá de todas esas cortapisas que tenemos, de que este fue un monstruo, este fue un ángel, que este no fue lo que dijo tal persona. Yo creo que la revolución rusa, si se puede llamar así de manera positiva, porque también podemos tomar una posición, podemos decir la gran revolución proletaria mundial, la primera revolución proletaria mundial, pero todo eso es polémico,
Todo eso es complejo. Inclusive uno tiene que ver que la Revolución Rusa es una fuente de investigación, es una fuente de problemas que hasta ahora nos suscitan una serie de debates y suscitan toma de posiciones que a veces uno no sale bien parado porque en realidad toma posiciones equivocadas. Y hasta ahora se está discutiendo, por ejemplo, qué cosa es la dictadura del proletariado, qué cosa es, ¿no?, digamos, la fuerza bolchevique y quiénes no estaban de acuerdo con las fuerzas bolcheviques. Entonces, lo que yo sí tengo que rechazar y combatir son esas actitudes que le hacen el favor a la gran burguesía. Porque si nosotros hablamos de la revolución bolchevique o de la revolución de octubre, ¿no?, que dio lugar a una nueva sociedad llamada la Unión Soviética, si nosotros tenemos que hablar objetivamente siquiera, nosotros no podemos desconocer que fue una gran lucha contra la burguesía, fue una gran lucha contra otra clase social que también tiene una propuesta de vida, que también tiene una propuesta económica, política, y que también tiene una propuesta de un sistema social que supuestamente trae felicidad a los pueblos, pero que sin embargo científicamente fue rebatida y refutada por Carlos Marx a través de una obra científica. Entonces, lo que hay que ver es cómo las ciencias sociales jugaron aquí un papel, ¿no?, digamos, un papel epistemológico, cómo las ciencias sociales consiguen su mejor prueba de que las sociedades están gobernadas por leyes, y la teoría marxista, ¿no?, alcanzó su mayor, digamos, prueba de fuego y su mayor corroboración en todo este proceso revolucionario, ¿no?, ocurrido en Rusia, en Moscú y en todo el continente y en todo el espacio, ¿no?, que tiene que ver con Europa del Este. Entonces yo creo que el marxismo se plasmó en la práctica, y la dialéctica, la filosofía dialéctica también se plasmó en esta gesta revolucionaria como una prueba de que el análisis social, las teorías sociales y la comprensión de la sociedad sí tienen, digamos, un contenido de verdad. Y eso es una demostración palpable y es un contraejemplo fuerte frente a esas ideologías que dicen que la sociedad no tiene rumbo, que la sociedad es impredecible, que las sociedades van por un lado y que a veces uno lucha por un ideal y hay un derramamiento de sangre y ese ideal no nos lleva a nada. Todas esas posiciones, ¿no?, yo creo que no nos hacen bien a los pueblos del mundo que quieren liberarse. Todas esas posiciones que dicen que en toda revolución hay un asesino que empieza a fusilar a uno, a fusilar a otro, y todas esas posiciones que empiezan a hacer un balance dramático de todos estos procesos sociales que han marcado el mundo. La mitad del mundo fue marxista, la mitad del mundo se levantó apenas se inauguró la primera sociedad soviética, la primera sociedad marxista, o si se puede decir, apenas se instaló la primera sociedad socialista o comunista en el mundo, los demás pueblos también enarbolaron esas banderas y continuaron con esa brega y continuaron con esos procesos. Entonces, nosotros tenemos que, por encima de todo, por debajo de esa capa de problemas, de contradicciones y de cosas inaceptables que hay, tenemos que saber reponer nuevamente a las ciencias sociales, saber reponer nuevamente a las ideologías y a las ideas de los pueblos que los han llevado a su liberación. No podemos nosotros, ¿no?, echar un manto negro, ¿no?, frente a una gesta, digamos, que ha encarnado el heroísmo humano, una gesta que ha transformado el mundo, o por lo menos se ha atrevido a transformarlo. Tampoco yo no quiero idealizar ni hacer una utopía, ni tampoco vengo aquí yo a endiosar ningún proceso, porque todos los procesos están incompletos. Los seres humanos tenemos que continuar esos procesos. Todos esos procesos tienen sus errores, tienen sus retrocesos, tienen sus contradicciones, pero en realidad
los aciertos pesan más que los errores. Los grandes aciertos, los grados de nivel de igualdad, los grados de nivel de desarrollo económico que han alcanzado los pueblos que se atrevieron a instalar una sociedad marxista, no está puesta en duda en este momento. Ahí están las evidencias, ahí están los indicadores, ahí están las estadísticas, ahí están las condiciones de vida de esos pueblos que todavía están integrados. Tendrán sus problemas porque todavía la lucha continúa frente a los grandes poderes, frente a las grandes sociedades que todavía no desarrollaron ese espíritu revolucionario, que todavía no maduraron esas condiciones para una lucha por una nueva democracia. Esos pueblos se han atrevido y eso significa que la revolución rusa tiene que ser enfocada en medio de una crisis de la ideología occidental, tiene que ser insertada dentro de este panorama caótico, anárquico y este panorama sombrío que recae sobre los pueblos oprimidos del mundo como el Perú. Yo creo que más bien nosotros tenemos que reconocer qué acción es revolucionaria, cuál es la perspectiva, cuál es el derrotero que nos puede, digamos, permitir a nosotros también construir un proceso revolucionario. Y a mí me parece una mala actitud, digamos, hacer unos balances de todos los errores que hemos cometido más que los aciertos. Justamente hace poco también me invitaron a la casa Mariátegui y salió un expositor nombrando como 50 errores que habían cometido todos los marxistas o supuestos marxistas latinoamericanos, ¿no? Errores burgueses, pequeños burgueses, que se habían comprado ropa nueva, que se habían comprado un auto nuevo y que por eso no eran marxistas. Entonces yo le dije, ¿cómo se puede hacer un balance del marxismo a partir del señalamiento de los errores? Yo creo que el balance del marxismo es, primeramente, ver qué cosa podemos todavía sostener, qué cosa podemos afirmar y qué cosa todavía es válido para la liberación de los pueblos, porque los pueblos jamás renuncian a un proceso de liberación, jamás renuncian a un proceso revolucionario. El que cree que las revoluciones ya se terminaron, o el que no cabe, ¿no?, en su pensamiento que un proceso revolucionario es imposible, que ya estamos derrotados, que ya hemos fracasado y que porque los marxistas se compraron un saco o ya tienen un cargo en el gobierno, entonces ya no podemos hacer nada, la revolución está vendida. Yo creo que esa es una gran equivocación. Más bien, yo estoy con una propuesta para que se siente una posición y un principio basado en la lucha y la liberación y la conquista del poder por los pueblos del mundo, rescatando todos esos desarrollos que han venido, ¿no?, realizando los diferentes pueblos del mundo. Y la revolución rusa, la revolución proletaria en Rusia y la creación de esa nueva sociedad soviética no puede ser menoscabada, no puede ser manchada, más bien tiene que ser realzada, no se puede contraponer, ¿no?, esos grandes errores que pueden haber habido, porque a Stalin se le echa la culpa de todo, como si Stalin fuera pues un omnisciente, un omnipotente, un omnibenevolente que estaba en todas. Stalin, ¿qué cosa iba a saber lo que hacían todos los cuadros menores, los jerarcas menores? ¿Qué cosa iba a saber si ellos eran los que decidían a quién apresaban, a quién mataban? En realidad nosotros tenemos que ver la historia de una manera mucho más, digamos, compleja, mucho más profunda y dejarnos, ¿no?, y despojarnos de algunos prejuicios, ¿no?, que nos ha, digamos, infectado la conciencia social. Y eso significa que, ¿no?, que la revolución bolchevique, si se la puede llamar también, ¿no?, que ahora cumple 100 años, aquí en el Perú también ha suscitado una serie de controversias, contradicciones, e inclusive aquí ya han aparecido conceptos como revisionistas. Revisionistas son aquellos que justamente no reconocen los aspectos valiosos, no reconocen los aspectos heroicos
que no reconocen las luchas populares por encima de los intereses y por encima de los egoísmos que son propios del pensamiento occidental. Nosotros estamos juzgando a los rusos. No se olviden que Rusia es un gran país, es una gran cultura, donde hay una diversidad de religiones, culturas, nacionalidades, y que en ese caldo de cultivo ellos han logrado una posibilidad. Fíjense, a pesar de la diversidad, a pesar de toda esa, digamos, ¿no?, gama de culturas a veces opuestas que ahora están resurgiendo, esos nacionalismos chechenos, ucranianos, georgianos, ese nacionalismo fascista ucraniano, todos esos en un momento dado lograron una unidad. Y esa unidad fue posible gracias a ¿qué? Fueron como 60 repúblicas que pudieron convertirse en una unión, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hasta un tiempo dado funcionaron, y todavía muchas de ellas han heredado algunos desarrollos que no se puede negar. Un desarrollo militar, un desarrollo en el agro, un desarrollo tecnológico, un desarrollo en la industria del acero, un desarrollo agrícola, un desarrollo en las condiciones de vida. Y entonces lo que ocurre es que la lucha contra el otro gran poder que domina el mundo, ¿no?, ese gran poder basado en los principios de la explotación del hombre por el hombre, todavía, por supuesto, ha estado socavando, ha estado en una campaña constante para echar lodo, para echar todo tipo, digamos, de calumnias y de desacreditaciones. Y justamente las fuerzas de izquierda no pueden hacer el favor a la burguesía, no pueden estar sirviendo a la burguesía. Aquí constantemente se ha acusado de que mucha gente supuestamente de izquierda, con su discurso ultrarrevolucionario, con su discurso impoluto, más bien, en lugar de contribuir críticamente a una lucha de dos líneas para zanjar cuáles son los problemas en el pueblo, más bien le hacen el favor a la burguesía. Le hacen grandes favores a la burguesía y en ese sentido las revoluciones de los pueblos, todo el heroísmo de los pueblos, justamente se va en balde y es olvidado, y entonces la desigualdad en el mundo continúa. Y finalmente también hay que dejar en claro que la revolución soviética, la revolución bolchevique, ha dejado preguntas que todavía necesitan otros debates o mayores espacios de debate, como por ejemplo, ¿realmente fue una revolución proletaria o fue una revolución tradicional? Ahí se ven quiénes son los que están, digamos, a favor de una democracia popular, a favor de una nueva democracia, y también ahí se ven los que de alguna manera están sirviendo a los viejos intereses, a las viejas clases. Y yo quiero plantear ese debate de esa manera, buscando un nuevo significado de la Revolución de Octubre o de la Revolución Soviética. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio Chávez, por tu excelente exposición. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no podemos pasar a la réplica que teníamos programada. Entonces vamos a pasar directamente a las... Se acortaba el tiempo, se fue lo que No, era réplica de 10 minutos. En realidad, dentro de 5 minutos nos van a decir que desmayamos. Pero de 20, 10. Entonces... 2 minutos y medio cada uno. Vamos a ver, hay que contar tiempo de los 1 minuto cada uno, 3 minutos de réplica, o sea, 3 y 3. O 3. ¿Sabe qué? Julio, somos amigos de muchos años, pero no comparto nada de lo que tú has dicho. Lo que Julio nos dice es, no vean el pasado. Lo que Julio nos dice, no hay que sacar ninguna lección del pasado, sigamos para adelante. Izquierda Unida le dejó el poder a Alan García, Barrante de Lingán renunció a ser candidato en la segunda vuelta y le dejó el poder a Alan García.
No miremos el pasado. Izquierda Unida le puso 5 ministros al primer gobierno de Fujimori. No miremos el pasado. No hay que ver nada de eso. Por Sendero Luminoso, los militantes románticos que han estado detrás de esa batalla, que han creído que por esa vía iban a hacer la revolución, y sin embargo a cualquier trabajador que hacía una huelga lo metían preso por terrorista. Tampoco miremos eso. Solamente mirar qué. Hay que mirar lo que nos ha dicho él. Ojo, él nos ha dicho luchar por una nueva democracia. ¿Qué es una nueva democracia? ¿Qué es una nueva democracia? Al final, preguntémonos en primer lugar, ¿qué es democracia? Yo creo que democracia es el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una jubilación digna, el derecho a vivir felices. Esa es la democracia. La lucha es la lucha de los proletarios por la conquista de la democracia. Esa es la lucha por el socialismo. Pero, ¿cuál es la nueva democracia que nos habla el compañero? Porque nos dice que cualquiera que critica está haciéndole favor a la burguesía. ¿Saben qué? Yo me ubico en el terreno siguiente. La revolución está sucediendo hoy ante nuestros ojos. Lo que Marx llamó el viejo topo está trabajando todos los días el proceso revolucionario. Los jóvenes que ayer han estado en la Plaza San Martín están haciendo la revolución, se están enfrentando al poder que los pretende esclavizar, se están poniendo al frente de las mafias que los quieren tener esclavizados en las fábricas. La revolución está sucediendo hoy ante nuestros ojos, y si no la vemos, entonces vas a plantear nueva democracia, no miren el pasado, no saquen ningún balance. Tuve la oportunidad de estar una vez en Madrid, era una cena, conversando ahí con las personas que estaban. De repente ella dijo, no, mi padre hablaba catalán también. Entonces el mozo dijo, también habla catalán. A mi abuelo en la época de Franco lo fusilaron por hablar catalán. Franco prohibió que se hablara catalán y fusiló a muchísimos que hablaban catalán. Ese era el crimen. ¿Tenemos que ver eso? ¿Tenemos que ver si pasó eso o no tenemos que ver si pasó eso? Y a todos los revolucionarios, allí, en España, en la España de la revolución, los acusaban de ser ¿qué? Porque eran revolucionarios, de ser trotskistas. Trotsky no tenía nada que ver en el asunto. Decían, son trotskistas, fusílenlos. Y los fusilaban. ¿Tenemos que ver eso o no tenemos que ver eso? La traición a la revolución china, Shanghái, 1928, ¿tenemos que verla o no tenemos que verla? El pacto de Stalin con Hitler, ¿tenemos que verlo o no tenemos que verlo? Según Julio, no hay que ver nada, hay que mirar para adelante nomás, vamos a construir otra cosa. Y la experiencia histórica no sirve de nada. La lucha de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, la toma del poder por primera vez en la historia por parte de ellos, no hay que ver, hay que ir para adelante nada más. Discúlpeme, pero yo no estoy con esa posición. Mi posición es la lucha por ayudar a organizar a los obreros, a los jóvenes, a los campesinos, a los explotados, para tomar nuevamente el poder, para luchar por la República Universal de los Soviets. Esa es nuestra batalla. Gracias. Gracias, Lucho. También. No, está bien. El enjuiciamiento o el juzgamiento que nosotros hagamos de los procesos sociales tiene que partir de un marco ético, de un marco moral. Y estamos de acuerdo en que se puede hacer una historia. El historicismo, la historicidad de los procesos, yo no los estoy negando. Pero esa historicidad tiene que ser bajo un marco de principios democráticos y populares. Ahí no pueden entrar, digamos, enemigos del pueblo, no pueden entrar infiltrados o no pueden entrar personas que no tienen ninguna posición de clase, que no tienen ninguna posición a favor de una democracia popular. Nosotros podemos hacer un ajuste de cuentas, pero solamente con personas que tengan una voluntad de afirmar las tesis, de afirmar las teorías y de afirmar todos los valores que pueden haberse manifestado en esos procesos revolucionarios. Y yo creo que la mejor manera de realzar y de defender un proceso revolucionario, que sea ruso, chino, cubano o un proceso revolucionario, es defendiendo las tesis filosóficas, es defendiendo las tesis políticas, es
es defendiendo la filosofía que animó a estos pueblos a llevar a cabo, ¿no?, ese gran acontecimiento, esa gran batalla por la humanidad. Y eso, yo creo, esos pueblos, por ejemplo, han llevado a cabo la filosofía del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico tiene que ser puesto en cuestión acá. Y nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo, nosotros no podemos estar gastando nuestro precioso tiempo en señalar errores, en señalar casualidades o en señalar, digamos, sucesos que son productos de una lucha, de una guerra, porque una revolución en el fondo también es una guerra. Y en una guerra, de todos modos, va a haber, ¿no?, grandes problemas humanos, grandes pérdidas humanas. Las guerras, por supuesto, las revoluciones, como me preguntó un alumno, ¿cómo se puede hacer para evitar que la revolución sea un derramamiento de sangre, sea un baño de sangre? Los revolucionarios no se proponen matar, los revolucionarios no se proponen una matanza indiscriminada. Los revolucionarios se proponen transformar la sociedad, liberar a todas las clases sociales, que algunos grupos se desvíen, que haya errores y que en el proceso revolucionario afloren conductas irracionales, criminales, o afloren conductas burguesas, o afloren conductas precapitalistas, es otro asunto. Entonces yo creo que la Revolución Rusa hay que juzgarla, pero en sus bases teóricas, en sus bases humanas, antropológicas. Vamos a ver si la Revolución Rusa en este momento, ¿no?, todavía es vigente todos aquellos ideales, por ejemplo, la crítica marxista al capital, la crítica marxista, y si se lograron o no se lograron el desarrollo de las fuerzas productivas, y cuáles son las etapas de una revolución, y cómo se dieron las etapas en la Revolución Rusa. Por ejemplo, hay que centrarnos en esa teoría, que es lo que nos falta, porque esa es la base y el fundamento para tener una mejor visión y una comprensión humana. Entonces yo lo que no estoy de acuerdo es de hacer un recuerdo, ¿no?, y hacer un recuento de todos los casos particulares. Más bien hay que apuntar a una generalidad y hay que apuntar a profundizar un cuestionamiento de las bases teóricas y de las desviaciones que hubo en medio del proceso. Y ahí, en esas desviaciones, vamos a ver quién es quién. Quién está con un partido, quién niega los partidos, quién dijo que los campesinos son reaccionarios, por eso que los campesinos no pueden participar en una revolución, y ahí van a salir todas las cosas y todas las tesis. Y yo creo que de esa manera las revoluciones tienen que ser rescatadas en su aspecto nociológico, en su aspecto filosófico, no en un aspecto, digamos, coyuntural, no en un aspecto historiográfico, sino rescatar los verdaderos ejes, ¿no?, que tienen que ver con la antropología, con la psicología, con la epistemología, las ciencias sociales, y si es posible que haya leyes sociales en este mundo, y si es posible que haya revoluciones en este mundo. Entonces yo me reafirmo en que, en realidad, ¿no?, pueden haber espacios, pueden haber debates donde, claro, todos estos cambios cuantitativos, todos estos problemas cuantitativos de disputas, todos estos aspectos dudosos que quedaron de la Revolución Rusa, porque por ejemplo a Lenin al comienzo casi aborta la Revolución de Octubre, porque Lenin, cuando regresó del exilio de Alemania, pensaban que Lenin era un infiltrado alemán, y por poco los compañeros de Lenin lo tildan de infiltrado y de espía, y por poco, por una casualidad, estuvo a punto de dar vuelta, de no realizarse la Revolución de Octubre, solamente por una mala comprensión o por un por una mala información, porque de un momento a otro Lenin empezó a publicar abundante cantidad de propaganda a través de Pravda, a través de la revista revolucionaria Pravda. Entonces la gente dijo, ¿y de dónde ha sacado tanto capital, financiamiento para generar tanta propaganda política? Pensaba que estaba trabajando a favor de los alemanes, de los europeos, porque la amenaza extranjera, la amenaza a la revolución del extranjero siempre ha sido constante, siempre ha sido recurrente. Todo eso lo podemos nosotros debatir, cada paso de los mencheviques, los bolcheviques, cada decisión, pero en realidad nosotros también tenemos que apuntar a un balance general, porque ya son 100 años y hemos recorrido muchas experiencias,
hay muchos planteamientos nuevos y todo eso tenemos que integrarlos, y la crítica creo que ahora es más contundente, porque ahora se han sumado una serie de campañas ostensibles y evidentes contra todos los procesos que sean socialistas, comunistas, trotskistas, y todo eso tendríamos que zanjar. Probablemente el trotskismo actualmente ya no es igual al viejo trotskismo. El trotskismo probablemente ahora, ¿no? Está en otra generación, en otra etapa. Habría que también debatir eso y no juzgar a los trotskistas con los lentes o con las lupas del pasado. Entonces, aquí nosotros no estamos recogiendo rencores, no estamos recogiendo arcaísmos, ni tampoco estamos determinados, digamos, por ese, ¿no? Por ese sectarismo que hace mucho daño al movimiento obrero. Lo que sí es cierto es que la socialdemocracia, el populismo y los izquierdistas, ¿no? Que se han convertido en los voceros oficiales de las sociedades, digamos, autoritarias, de las sociedades capitalistas, esos son un veneno mortal en las arterias del movimiento popular. Tenemos que combatir a alguien, porque tampoco no podemos quedar bien con todo el mundo, no podemos ser amigos de todos. De todos modos, el pueblo tiene que saber reconocer quiénes son los amigos del pueblo, quiénes son los enemigos del pueblo. Y ese es mi ánimo, y entonces ese es el norte que yo siempre he planteado, inclusive para los procesos de acá del Perú, inclusive para los procesos que todos hemos visto. Yo no me voy a rasgar las vestiduras, ni voy a empezar a lloriquear por lo que ha pasado. Lamentablemente, el ser humano, la historia nos muestra que el ser humano con perspectiva, el ser humano que quiere proponer algo a la juventud y que quiere insuflar e influir con una promesa de vida, que quiere dar aliento, no puede estar con dramas, no puede estar lamentándose y arrepintiéndose de todo lo que ha hecho. En realidad nosotros en la historia hemos visto eso, no es nuevo, ni tampoco es una posición novedosa la que yo planteo. Muchas gracias. Muy bien. 1 minuto y medio cada uno. El remate. Ya pasamos a preguntas del público. La pregunta del público, ya, Mario Marvich y Alisuri, en 2 minutos por favor. Agradeciendo que compartan tan buenamente estos buenos expositores de la clase, por lo que nos han dado. Escuchaba sobre todo a Lucho y se me ocurría una idea, ¿no? Yo lo escuchaba que tanto en el propósito que dio inicio a la Revolución Rusa como a su desarrollo, él ve algo tan bueno que lo proyecta hacia el futuro como una solución. Y entonces me preguntaba, ¿no? ¿Puede reducirse la Revolución Rusa a represiones y matanzas, sean estalinistas o lo que sea, o a lo que realmente fue un proceso profundo de cambio de sistema, de cambio de estructuras, para poder forjar el nuevo hombre y la nueva sociedad que soñaba Marx? Si esto es así, si eso fue la revolución, un cambio de sistema para mejorar, y Lucho cree que fue efectivo, tan efectivo que debe ser el futuro de la humanidad, entonces pregunto, ¿qué pasó con ese hombre nuevo formado luego de 60 años de revolución? Y ese hombre nuevo de 60 años se tiró abajo la revolución. ¿Por qué? Porque según Lucho, la revolución no la hace un hombre, no es la minoría ilustrada, es la masa. Bueno, esa masa de hombres nuevos, esa masa de mujeres, de jóvenes, en su mayoría, porque uno solo no podía hacerlo, ni Lenin tampoco. ¿Por qué? Se tiró abajo el sistema perfecto o cuasi perfecto del socialismo que Lucho nos pone como esperanza del futuro. Gracias. Gracias, Mario, por la brevedad. Tú sabes que cuando yo hablo no paro hasta mañana. Perdón, Alisuri. Yo creo que un análisis, un diagnóstico, un balance no está reñido con la justeza de los juicios, con la precisión. Yo entiendo que los opositores están dentro de una misma línea y quizá eso les impida ser lo suficientemente imparciales.
Pero hubiera sido, o es necesario, yo creo, que se haga un balance histórico de la Revolución Rusa, viéndolo ya desde una perspectiva mucho más centrada, mucho más independiente y neutral. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la propuesta de Marx tiene un sentido muy específico porque ha sido creada para los países centroeuropeos donde el capitalismo ya se había dado. Pero allí donde el capitalismo no se da, es imposible que se aplique este tipo de ideología alemana, y es importante remarcarlo. Y esa ha sido la principal causa, quizá, de que el marxismo no haya podido prosperar fuera de sus ámbitos internos europeos. Es más, ni siquiera en Europa pudo prosperar. Yo creo que hay que ser sinceros y también reconocer que el marxismo fracasó. Hasta el momento no existe, salvo dos países como Cuba y Corea del Norte, que son casos específicos. Y otro problema muy serio que lo afrontó Mariátegui en su momento y que también fracasó, es que mientras el capitalismo no pueda ser instaurado, establecido en las sociedades del mundo, es imposible que se dé el contracapitalismo, la revolución obrera. Si no hay fábricas, industrias, no hay obreros, no puede haber una revolución de ese tipo. Y finalmente, el caso del Sendero Luminoso ha sido el más dramático y el más doloroso para nosotros, porque Sendero trató de aplicar lo que ellos pensaban que era ciencia, porque para ellos Marx era ciencia, lo cual particularmente pienso que es un gravísimo error. En las ciencias sociales no hay leyes como en la física, pero se estrellaron contra una realidad que ellos pensaron que no existía: la fortaleza y existencia del mundo andino, una cultura, una civilización viva, vigente, que rechazó, no el planteamiento de Abimael, lo que rechazó el pueblo peruano de Sendero es el marxismo, la forma de ver, la forma de estructurar la vida, de pensar puramente occidentaloide, occidentalista, cientificista. Entonces hay que ver, ¿no? Y eso es probable que se haya repetido en todas las instancias del mundo. Se trata de la hegemonía de Occidente y se trata del remedio que Occidente mismo ha creado para su propio mal. Y eso es lo que nosotros en esta época, ya haciendo un balance final, rechazamos. Rechazamos el marxismo no por las intenciones, porque creo que la intención es rescatar la justicia. Pero lamentablemente hay gente que prefiere el marxismo a la justicia. Y hay gente que busca más la democracia que la igualdad. Yo he sentido en los dos expositores que uno quiere levantar más el marxismo que al hombre, y el otro más a la democracia que a la justicia. Y están invirtiendo los valores. Lo que debemos buscar no es ni marxismo, ni democracia, ni ninguna otra fórmula. Debemos buscar, como bien decía Julio, las esencias. Luchar por la reivindicación de la igualdad y del ser humano, no por el marxismo, no por la democracia, no por Occidente. Dejemos las cosas como están. Muy bien, gracias, Luis Enrique. Y el señor venezolano, ¿no? Sí. Sí. No, de Venezuela, es venezolano. Sí. Muy bien. Sí, soy. Mi nombre es Rodolfo Ochoa, soy profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, Venezuela. Y quiero agradecer al profesor Manuel Paz y al profesor Héctor Flores que me invitaron a esta actividad. Quiero saludar el hecho de que se esté discutiendo este tema de la Revolución Rusa. Me parece bastante acertado y saludo la intervención de los expositores. Yo, más que preguntar a los expositores, me parece que el tema de la Revolución Rusa, coincido con los dos expositores en que es un tema muy importante y que hay que volver sobre él permanentemente. Yo, sin embargo, quiero puntualizar que me parece importante que se establezca una diferencia entre lo que fue la Revolución Rusa del estalinismo, porque es un aspecto que se repite permanentemente en todos los debates que hay sobre la cuestión de la revolución, asimilar lo que fue la Revolución Rusa al estalinismo o a otro tipo de revoluciones que ocurrieron durante el siglo XX. Y la diferencia, digamos, yo creo que hay que desarrollarla con relación a lo que es el capitalismo de Estado, la forma de capitalismo de Estado que se desarrollaron durante el siglo XX, y en el caso de el desarrollo que se asigna a las revoluciones del siglo XX, yo me preguntaría
cuál fue el costo de ese desarrollo, de esas revoluciones que se desarrollaron durante el siglo XX. También creo que es importante que se rescate la naturaleza obrera de la Revolución Rusa, y agregaría también las lecciones que nos deja la Revolución Rusa en relación al planteamiento que hacía el primer expositor al principio de la imposibilidad de que el capitalismo garantice la continuidad de la especie. Yo creo que ahí hay un terreno bastante importante de reflexión. Lo otro tiene que ver con la construcción del partido. Yo creo que una de las principales intenciones de Lenin y gran parte de su trabajo político que desarrolló desde el principio del siglo XX fue el que llevó a la construcción del partido. El partido es necesario, sin embargo, ahí se ha dado una discusión entre si es necesario el partido, si hay que reivindicar un espontaneismo de las masas, y yo creo que habría que profundizar un poco más en esta cuestión del partido proletario, no del partido que sirve a una burocracia ni que sirve a una casa, ¿no? Hay que volver permanentemente a la Revolución Rusa en este sentido. Y para finalizar, quiero volver a un planteamiento que hizo el primer expositor con relación a los explotados a lo largo de la historia. Y bueno, explotación hubo siempre, explotado hubo siempre. La cuestión es que qué condiciones aparecen durante la Revolución Rusa para que esos explotados puedan efectivamente salir de esa condición de explotación. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales que plantea el marxismo, ¿no? que desarrolla el marxismo, que le lleva a romper con esa cadena de la esclavitud. Eso lo podemos nosotros proyectar hacia la actualidad. En la actualidad hay muchas sociedades, hay personas planteándose qué posibilidades hay de una nueva revolución, sobre qué base se puede desarrollar esa nueva revolución, y en este sentido creo que la Revolución Rusa es un hecho que inconfundiblemente puede aportar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por límite de tiempo suspendemos acá las preguntas del público e invitamos a los panelistas para que expongan sus ideas con relación a las preguntas que se han formulado. Yo empecé, yo cierro. ¿Te parece? Está bien. El ciclo de las revoluciones no ha caducado, ni mucho menos. Yo creo que más bien no hay que auspiciar un siglo de antirrevoluciones. La Revolución Rusa no fue la última revolución en el mundo. Hubieron otros procesos que también tienen sus complejidades. Hubieron otros procesos revolucionarios, aunque no están muy lejos de nosotros, como el de Cuba, cuestionados, ¿no? Millones de veces, cuestionados hasta el hartazgo. Pero ¿por qué vamos a nosotros, vuelvo a repetir, por qué no vemos el fundamento de ese espíritu humano que trata de cambiar su existencia, que trata de cambiar las condiciones materiales de vida? Ese ser humano que por encima de teorías, por encima de inclusive de filosofías o de sistemas teóricos creados en universidades o creados en la mente de algún iluminado, esos pueblos al final no se rebelan con una u otra ideología. El marxismo no creo que sea un proyecto ambicioso universal. El marxismo es un pensamiento que surge de una rebeldía, que surge de unas condiciones económicas no insoportables. Acá también, en cualquier país, puede surgir un pensamiento de la talla del marxismo, que coincida con el marxismo o que supera el marxismo. Pero todos esos aportes no se pueden desconocer. Entonces, lo que hay que ver como el aporte más grande del marxismo y de todos los pueblos que se rebelaron, fue que la rebeldía fue precisamente para cambiar y transformar sus condiciones materiales de vida, en comparación con muchos pueblos que esperan que el espíritu absoluto todavía madure para poder cambiar. O sea, muchos pueblos esperan que a algún mesianismo,
a alguna revolución cultural, algún espiritualismo o algún tipo de religión lo lleve a transformarse, los ilumine a todos y con una gran luz metafísica ¿no? conduzca a todos los pueblos a un esplendor, a un amanecer dorado. No, yo creo que los pueblos surgen y las insurrecciones, como la ocurrida en la Revolución de Octubre, las insurrecciones son precisamente el producto de esas leyes materiales que gobiernan el mundo. Y si nosotros no tenemos una filosofía, si no tenemos un presupuesto filosófico, entonces nosotros no estamos hablando sobre un terreno firme o sobre un fundamento racional. Hay que partir de algún fundamento como un supuesto. Si nosotros decimos el hombre es un ser moral, entonces partamos de ese presupuesto hasta que se agote, hasta que tenga una limitación. Si tú partes del marxismo, explótalo, llévalo hasta las últimas consecuencias, hasta donde el marxismo pueda realizarse. Cuando ya no pueda realizarse, entonces ahí es donde tiene que transformarse. El marxismo ha sufrido varios desarrollos, varias experiencias. Hay pueblos que han fracasado, otros pueblos han tenido resultados. Muy a su pesar, han tenido resultados, no como ellos hubieran creído, pero eso tampoco no es un romanticismo. Tampoco no hay que creer que los pueblos se lanzan en una aventura romántica, ¿no? Para jugar a los revolucionarios, para jugar a los guerrilleros. Eso es desestimar a las clases populares, a las masas populares, y a ese impulso libertario, a ese impulso de vida, ¿no? a ese elan vital que tienen, ¿no? de todas las familias y las sociedades. En ese sentido, yo ¿no? recalco que en estos debates hay que apuntar hacia esas esencias, hay que apuntar hacia las mejores, ¿no? fundamentaciones logradas y que se han objetivado. Identificación. Esa actitud me parece que no es dable para estos pueblos que todavía se están construyendo, que todavía se están haciendo, y que todos estos jóvenes que están ahora desprovistos y todos estos jóvenes que no nacieron en una generación donde hubo una campaña y hubo una política ideológica para borrar de la mente la posibilidad de que los pueblos, las colectividades elijan su destino y se arrojen ¿no? y se vuelquen a las luchas revolucionarias, a las luchas populares. Estos jóvenes necesitan un ideal, ¿no? un ideal con aliento, con esperanza y con una base racional, ética y antropológica. Más bien, muy agradecido por las preguntas. Seguramente no están dirigidas a satisfacer completamente, pero espero que no sea la última ocasión. Seguiremos debatiendo, los invito, y yo también voy a participar si es que ustedes realizan debates y realizan, ¿no? todo este tipo de discusiones y conversaciones. Muchas gracias. Sí, gracias. Sin duda, muchos de los aquí presentes van a participar en futuros debates. De eso estoy plenamente seguro. Ahora, Lucho, por favor, las últimas palabras, se breve. Perdón. ¿Sí? Darle las gracias y felicitaciones por todo lo que han hecho. Gracias por las palabras. Yo quería agregar una cosa más también a todos estos procesos autogestionadamente o... Perdón. Ya el tiempo se nos acaba. No, que la naturaleza, como la naturaleza derrotará al capitalismo. Gracias. El marxismo es... ¿Qué tiempo se votó? Empezó a las 6:30, son las 8:11. El marxismo, discúlpame, pero no fue ideado o estudiado y desarrollado para Europa, ¿no?
Su primer capítulo del Manifiesto Comunista es proletarios y burgueses. Si me explicas en algún lugar donde no haya proletarios y burgueses en este planeta, entonces tú tienes la razón. Yo sigo defendiendo la vigencia del marxismo, la vigencia del Manifiesto Comunista, la vigencia del estudio del capital. Y quiero decir lo siguiente, soy breve. Miren, mi contrincante esta noche me habla de ponernos por encima de las teorías y ha hablado, pero hablemos pues de las teorías filosóficas. Entonces hubieras empezado planteando lo que significaba, lo que ha significado la teoría del socialismo en un solo país, que fue lo que defendió Stalin. Se ha planteado que hay que dejar arcaísmo, lloriquear, hay que hacer dramas. Bueno, si millones de seres humanos asesinados por culpa de una cúpula burocrática, eso es lloriquear. Soy un llorón y voy a ser feliz cuando los llorones del mundo nos unamos para destruir a los capitalistas. Voy a ser feliz cuando los llorones del mundo nos unamos para conquistar la democracia, para conquistar la felicidad, para conquistar un futuro digno para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por favor, esto no es un ni lloriquear. El que ha venido a lloriquear en este caso, discúlpame, creo que eres tú, porque estás hablando, ¿no?, de una nueva democracia. ¿Qué nueva democracia? ¿Quieres discutir de maoísmo? Discutamos de maoísmo, pues, porque tú eres maoísta. Yo soy trotskista. ¿Cuál es el problema? Yo no me escondo, yo doy la cara y yo digo, yo soy trotskista. ¿Por qué no dices que eres maoísta? Tú hablas de nueva democracia, defiende lo que tú crees. Yo creo que hay que repetir la cosa para profundizar en temas que son muy importantes y me reafirmo. El futuro de la humanidad es la República Universal de los Soviets, la República de las Asambleas Populares, la República de los Frentes de Defensa, de las comunidades campesinas. Esa es la República que va a gobernar el futuro de la humanidad. Gracias. Gracias a los expositores, a Lucho, a Julio. Gracias a ustedes que han venido acá a participar en esta inauguración de la Serpiente de Oro y los invitamos para una próxima oportunidad que va a ser la temática sobre la ideología de género con el título ¿Es la homosexualidad un género más? Bueno, ya les avisaremos oportunamente. Ya el tiempo nos ha ganado, lamentablemente me han mandado una misiva.